Y buenas tardes El a doctor todos allá en cabina. Infante. Buenas, Buenas tardes a todos. buenas tardes en cabina, ¿me escuchan? Cógete esto. Sí, buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco con relación a una ley muy controvertida que está cursando en el Senado. Es un proyecto de ley que ha sido presentado por dos iniciativas distintas. Una por el senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Guzmán, y el otro por una iniciativa conjunta de los senadores de la provincia de Barahona y San Juan de la Maguana. Es una ley que todos hemos escuchado de ella, que tiene su origen, señor Mariotti y Cabina, con relación al tema del narcotráfico cuando surgió en Colombia, con el fin de despojar a lo que fue la familia del renombrado narcotraficante Pablo Escobar, de aquellos bienes que como él había fallecido no pudieron haber sido despojados. Nosotros tenemos esta ley en República Dominicana y precisamente para hablar de ella, cuál es su alcance, sus objetivos y las controversias que ha desatado, que hemos invitado a un experto en la misma, que es el doctor Diego Infante, con quien estaremos conversando con relación a que a pesar de que tiene un origen en tema de narcotráfico, en República Dominicana, esta ley que se está adoptando, estos proyectos de ley que cursan en el Senado, ¿cuál es el objetivo y el alcance real que tienen para lo que son las diferentes tipologías de delito en la República Dominicana? Buenas tardes, doctor Infante, y bienvenidos al programa. Buenas, Sonia, buenas y buenas a todos tus compañeros en el programa. Bueno, lo primero es que los objetivos en cuanto a los dos proyectos de ley que se están planteando no limitan la obtención de los bienes o el uso de los bienes a temas de narcotráfico, lavado de dinero, delito de tráfico de armas o el terrorismo, como son, por ejemplo, los delitos a que se refiere la ley de lavado, por dar un ejemplo. No, aquí se ha dado en ambos proyectos de ley un alcance más amplio y a simple lectura podría entenderse que con cualquier origen ilícito, sea cual que sea, se podría entablar un juicio de extinción de dominio contra su actual detentor de la propiedad de cualquier bien. Eso es una diferencia a lo que en origen era la pretensión y el objetivo de la promulgación de leyes de extinción de dominio a lo largo de Latinoamérica. Doctor Infante, pero cuando se habla de extinción de dominio, que hay una exclusión a lo que es el derecho de propiedad, eh, ¿cómo se realizan esos usos de extinción? O sea, ¿la parte tiene el derecho, tiene una capacidad probatoria o simplemente la Sí, presunción da origen a esto, no, mira, al despojo de los bienes? ambos proyectos de ley establecen unos procedimientos que en su fase de juicio establecen la posibilidad de defensa, de obtener medio de defensa, de presentar pruebas, etcétera. Pero hay un punto que es muy peligroso en ambos proyectos, que es el tema de unas medidas cautelares, que esas medidas cautelares incluyen incautación, incluyen inscripción de oposiciones a transferencia de bienes sujetos a transferencia, como serían, por ejemplo, inmuebles o serían vehículos, o serían incluso acciones y participaciones en compañía, que es que la medida de coerción la solicita el Ministerio Público al juez y el juez la decide en 48 horas en sede administrativa sin participación del afectado. Y estamos claros de que el afectado no necesariamente, porque la ley lo establece así, es una persona que haya sido condenado ni siquiera sometido por la comisión de un hecho ilícito. Entonces, estamos aquí en una situación de que tú tienes un bien cualquiera y mañana ya hay una solicitud de una decisión de medida cautelar respecto de ese bien sin que tú te hayas ni siquiera podido defender. Entonces eso es muy peligroso, mucho más en un país donde el Ministerio Público, nos guste o no, tiene demasiado poder y se le está dando un poder aún mayor para decidir sobre la suerte de los bienes de los bienes de los particulares. Esa es una de tantas aristas y tantos temas que deben ser discutidos y deben ser aclarados antes de que cualquiera de esos dos proyectos de ley sea promulgado. Porque la verdad es que en su presentación actual es un proyecto de ley que a nuestro entender, igual que al entender de otros expertos, es muy peligroso para los derechos de los individuos.
Doctor, y en relación a la prescripción Mira, y a la retroactividad de la ley. En los dos proyectos hay diferencias. En el proyecto que presentan los tres senadores del sur, o sea, el senador de San Juan de la Maguana, el senador de Elías Piña y el senador de Barahona, ambos del Partido de la Liberación Dominicana, establece que no hay no es retroactiva, establece que solamente será a partir de hechos que se cometan a partir de la promulgación de la ley, y también establece una prescripción de 30 años. Esto en atención a lo que establece el artículo 5 del artículo 146 de la Constitución, que establecía que en caso de corrupción la ley podía ampliar los plazos de prescripción a plazos más amplios. Sin embargo, en el proyecto de ley que presenta el senador Taveras del PRM de la provincia de Santo Domingo, se establece la posibilidad de que no prescriba, establece la no prescriptibilidad, y también establece que la ley será retroactiva, es decir, que no importa el momento en que se haya incurrido, en que se haya declarado la ilegalidad de las acciones que tienden a la ilegalidad de los bienes o a la ilicitud de los bienes, hayan ocurrido antes o después de la ley. Eso obviamente choca con la letra del artículo 110 de la Constitución Dominicana, y es algo que en su momento el Tribunal Constitucional con toda seguridad declararía contrario a la Constitución y declararía nula tal opción. Pero, mientras tanto, si la ley es promulgada de esa manera, en lo que se declara la nulidad de dicha actuación, será simple y sencillamente será ley y será ejecutable y será enforzable hasta tanto sea declarada su constitucionalidad por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional. Esto en cuanto a la irretroactividad de la ley de extinción de dominio. Nosotros nos parece que como muchos otros aspectos, son aspectos sumamente peligrosos, y para simple ejemplo llamo la atención de los oyentes artículos que ya han publicado dos colegas, excelentes ambos artículos, en el periódico digital Acento. Hablo de la colega Wanda Perdomo y del colega Francisco Álvarez Martínez, donde se establece con bastante extensión cuáles son las situaciones que implica la aprobación de esos proyectos de ley como están, y reitero, siendo uno de los dos proyectos de ley un poco menos pernicioso a los derechos de los ciudadanos que el otro, pero en ambos casos son proyectos que en la manera que están planteados no deberían ser aprobados, porque ponen al individuo en una situación de total desventaja. Incluso establece una presunción de buena fe en la propiedad de un bien, pero establece que esa presunción de buena fe es en tanto cuanto tú demuestres que tú hiciste la diligencia necesaria al momento de obtenerla. Y eso quiere decir que bienes de traspaso múltiple, por ejemplo, un vehículo, que el que lo compró originalmente era un narcotraficante, bien, pero ese vehículo tiene ya 4 traspasos. Simple y sencillamente, yo no puedo estar obligado en un 4 traspaso a averiguar cómo fue que la cadena de propiedad de los propietarios de ese vehículo, para ver si en el original fue con dinero de narcotráfico que se compró ese vehículo. Y según esta ley me podrían incautar, me podrían declarar la extinción de mi dominio sobre ese vehículo. En resumen, doctor, estamos hablando de una ley que posibilita de manera expedita la incautación de bienes que tengan una procedencia ilícita o se hayan utilizado para un fin ilícito. Sin necesidad de que haya un juicio previo. No, tiene que haber un juicio ahí, y la ley crea tribunales de extinción de dominio de los fines. Obviamente, tiene que haber un juicio, tiene que haber una decisión jurisdiccional para esos fines. Ahora bien, el problema es que con las medidas cautelares solamente se puede hacer un daño grandísimo, porque en lo que el juicio se decide, las medidas cautelares te dejarían a ti en una situación de que no podrías ejercer tu derecho de propiedad de varias maneras. Por ejemplo, si tú tienes un inmueble y te inscriben una oposición al traspaso en base a una medida cautelar por extinción de dominio, entonces ese inmueble no lo vas a poder vender. No lo vas a poder hipotecar. Todos los delitos entran. No solamente narcotráfico, sino todos. Todos los delitos. Cualquier delito entra ahora mismo en esta ley. Bueno, doctor, realmente estamos muy agradecidos de su presencia en el programa, en nuestro segmento de hoy.
Siempre a tu orden, Sonia. Como cada martes le damos las gracias por la oportunidad y nos ponemos a disposición de todo el público a través de nuestras redes sociales. Estamos en legalityrd.com y como Sonia Uribe. Doctor Infante, si quiere despedirse dando sus redes sociales. No, finalmente te agradezco mucho y unirme a las felicitaciones a la colega María Elena Vázquez, que sé que es una colega bastante meritoria y que nos alegramos mucho de su designación en Procompetencia. Y nada, un placer a todos y un placer, Sonia, de nuevo. Bueno, gracias a usted. Los micrófonos son de ustedes en cabina. Bueno, gracias Sonia y gracias al doctor Diego Infante arrojando luz sobre temas importantes para la vida nacional. Señores, gracias por acompañarnos hoy y durante todo este año. Gracias por su sintonía. De verdad que no tenemos cómo pagársela. Esperemos que podamos seguir encontrándonos por mucho tiempo aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.